Hola a todos. Bueno, pues como ya os comenté, en marzo el tema a tratar iba a ser el suicidio y bueno, ¿por qué he elegido este tema? O sea, bueno, este vídeo es para explicar sobre todo por qué es importante que empecemos a normalizar hablar sobre el suicidio. Lo primero de todo, vamos a irnos a la parte estadística. Del año 2021 al año 2022 aumentaron las muertes por suicidio, las cuales hubo 4.003 muertes en España, 2.900 hombres por suicidio y 1.004 mujeres por muertes por suicidio. ¿Por qué esta diferencia entre el sexo? Muy fácil. Según creen muchos sociólogos y demás, y además que lo podemos ver en nuestro día a día, la cultura ha creado mella en esto. O sea, a los hombres digamos que se les impide más el tema de expresar los sentimientos, llorar en público. Se han feminizado mucho este comportamiento, cuando en realidad este comportamiento no se tiene que tratar de roles de género tradicionales, sino de personas, que las personas tenemos sentimientos, ya seas mujer u hombre, y hay que exteriorizarlo. En cambio, las mujeres sí que es verdad que contamos con una red de apoyo, ya pueden ser las amigas o familiares y demás, y son personas en las que nos apoyamos cada vez que pasamos por una fase de ansiedad, pero los hombres en este caso se lo guardan para sí mismos y por eso no se favorece la gestión emocional en ellos, ¿no? Ni en ellos ni en la población en general, porque realmente ahora en esta época, a raíz de la pandemia, es cuando más se está empezando a hablar sobre estos temas. Por otra parte, la edad más prevalente a tener intentos de suicidio, porque claro, por un lado están los suicidios que se han concluido y luego están los intentos, que los intentos son cifras muy alarmantes que realmente no se sabe con exactitud cuáles son, pero hablando con sanitarios de diferentes hospitales, te pueden llegar a decir que el año pasado, por ejemplo, en las UCIs de los hospitales había más gente ingresada por intento de suicidio que por coronavirus. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que lógicamente en España se tiene muchas carencias a nivel de salud mental. Empezando ya no es solamente en el tema político o en el Estado, en la sanidad pública, que también porque parece ser que tienes que tener dinero para pagarte una terapia de 50 euros mínimo la sesión, sino que además de eso, como sociedad todavía estamos un poco anticuados. O sea, muchas generaciones que todavía se niegan a hablar sobre estos temas, sobre temas de ansiedad, depresión. Y ya cuando empezamos con el tema suicidio, ya la gente se empieza a incomodar, que luego voy a eso. Pero la cifra, o sea, las edades más prevalentes suelen ser desde la adolescencia, entre 13 y 15 años, hasta los 35. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa de muchos cambios, no solamente a nivel hormonal, sino a nivel existencial, hay mucho cambio de autoconcepto y, y de autoestima, es cuando la autoestima es más frágil, entonces, claro, cualquier acontecimiento puede afectar seriamente al adolescente, que además hoy en día se conocen muchos métodos para la crianza de niños, pero no para la crianza de adolescentes. Del tema educativo de adolescentes no se habla tanto ni hay tanta información a mano como la hay sobre la infancia. Y yo creo que debería haberla porque obviamente es una etapa muy vulnerable, igual de vulnerable que la primera infancia. Por otra parte, las personas de la generación millennial, en la cual me incluyo, bueno, que ya haré un vídeo sobre ese tema, pero hemos vivido varias crisis económicas y a nivel de sociedad, pues muchos cambios de ideología y demás. Y digamos que nosotros cuando empezamos pues a tener mayor conciencia sobre lo que era el mundo y demás, se nos vendió una realidad que hoy en día no se asemeja con lo que nos habían vendido, que es que con el esfuerzo, con el estudio, con trabajar, consigues lo que quieras y no es verdad. O sea, ahora nos estamos encontrando todos con un muro de cristal, con un techo de cristal, perdón, en el que no nos dejan avanzar y de hecho por algo nos llaman la generación de los sueños rotos.
Entonces aquí habría, y además somos la generación también más criticada, o sea, los que mejor preparados estamos y a la vez los más criticados y a su vez los que más problemas de salud mental tenemos, aunque las generaciones que vienen detrás van peor todavía con este tema. Por eso yo creo que debería hablarse también en los institutos, alguien que sepa, alguien que esté formado en tema de suicidio, hablar con los adolescentes, porque no es normal que en los institutos veas tantas personas con autolesiones, chicas con pulseras hasta aquí, chicos con manga larga en primavera para tapar las autolesiones, porque o algunos incluso lo enseñan como si fuesen marcas de guerra o tatuajes, y se ha como banalizado el tema, ¿no? Y por otra parte está la incomodidad que causa hablar sobre esto, por eso creo que lo debemos no banalizar, pero sí normalizar. Es decir, os voy a poner ejemplos así concretos. Yo, por ejemplo, cada vez que comparto una historia sobre otra página que veo que habla sobre el suicidio constantemente, porque son páginas específicas para eso, hay mucha gente que la siguiente historia no me la ve. Y solamente me pasa con las publicaciones de suicidio, con las demás publicaciones no me suele pasar. Y, me parece curioso porque es como que a la gente le incomoda quizás saber sobre estos temas, o cuando hablo con una persona que es más mayor de otra generación, es como que se alarma mucho o se escandalizan o bueno, no vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de temas positivos. Y no, es que al igual que se habla de que tenemos la gripe o que tenemos el coronavirus o lo que sea, pues también está bien decir, pues mira, es que llevo con ideaciones suicidas 2 años y no sé cómo solucionarlo. O sea, estaría bien poder hablar con las personas en nuestro entorno abiertamente sobre esas ideas que en algún momento podemos llegar a tener y que en muchas ocasiones podrían prevenir esos suicidios concluidos. O sea, si tuviésemos una red de apoyo real, estoy segura que mucha gente es que no se suicidaría, porque es que lo hablarías tal y como cuando tienes un dolor de cabeza, lo hablas, te cuidan y tal, y te tomas una pastilla y se acabó el problema. Pues con el suicidio es que debería ser algo parecido. Debería ser parecido. Mucho más complejo que una migraña, lógicamente. Bueno, una migraña crónica que la sufra, ojo, que también tiene sus inconvenientes. Sobre todo no avergonzarnos a la hora de contar estas ideas, de exponerlas a los seres queridos y saber que no nos van a juzgar, o sea, tener la seguridad de que no nos van a juzgar, porque por desgracia hay mucha gente que te juzga, y saber que esa persona nos va a apoyar y nos va a proteger. Entonces, si tú tienes esa seguridad, en muchas ocasiones es muy difícil que llegues a concluir ese intento. Por eso, sobre todo, quitarnos la creencia de que el hablar del suicidio solamente anima a que las personas se suiciden. No, o sea, hablar de suicidio justo hace lo contrario. Nos ayuda o sea, a verlo como un problema que está ahí, no decir, no, es como cuando vemos un problema que hay en otro continente diferente a Europa, que lo vemos como algo muy alejado a nosotros, a la cultura occidental, sino ver que es un problema que está aquí y que te puede pasar a ti, le puede pasar a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tus amigos, a tu pareja, y saber que está ahí, que es presente y que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. No es algo de las películas o una noticia que hayas leído así de manera aislada. No, o sea, es algo que está presente y hay siempre que tenerlo en cuenta. Esto ha sido todo por hoy, ha sido solamente un vídeo de introducción y bueno, hablaremos en el próximo vídeo sobre cómo funcionan las ideaciones suicidas y las consecuencias que puede tener a largo plazo.